de vuelta. Listo. Vamos. ¿Cuál hacemos ahora? El 30. Bueno, fácil el 30. Yo me iría uno un poco más difícil. ¿Cómo sería el 30? Vamos a ver. Ustedes van a hacer el 30. Dice y igual al seno de x más a por el coseno de x más a. ¿Cómo sería entonces? Cuéntenme. ¿Qué es lo más grande que tenemos acá? Una multiplicación, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Una multiplicación, sí. Uy, ¿cómo va a ser la derivada? Coseno. Va, a ver. Coseno, bien, vamos. Coseno de x más a De, por por 1. 1. Bien, perfecto. Por... Por coseno Ay, mira la x cara más a. Kiria, ¿qué te pasa? No, es muy difícil. Fíjate que esto... ¿Qué estás haciendo, Ronnie? Contale a Kiria. Bueno, yo ahora No es recién por ahora debajo. entendí. Es la regla de la cadena. Es U' Que es. por B. No, sí, eso sí Y entendí. bueno, pues eso está haciendo. No, Pero, pero ¿de el dónde tema, sacó el yo tampoco, uno ese? claro, yo tampoco entendía eso. El tema es así. Vos, como que tenés que también hacer la derivada de lo de adentro, ¿entendés? Porque vos hiciste, si vos pones coseno x más a y no pones un 1, vos en realidad lo que no hiciste nada, no, o sea, no derivaste ni x ni a, ¿entendés? Lo de adentro, x más a. Entonces, lo que tenés que hacer, además de poner coseno x más a, es derivar después lo de adentro. Por lo de adentro. Y Exactamente. la derivada de lo de adentro sería solamente 1, porque a quedaría en 0. Ah, entonces el 1S sería el del X más A. Sí, Claro, o sea, y ponerle que vos tuviera 2x sería 1 por 1 por 1, ponerle, que igual sería 1, pero. O sea, es como que Pero, los dos de adentro. Entendí. ¿sí? Gracias. O sea, si hubiese sido, por ejemplo, el coseno de 3x a la cuarta, ¿sí? ¿Cómo hubiese sido en ese caso la derivada? Ronnie y compañía. ¿Cómo? Coseno 3x a la cuarta. Ahí sería seno o no. Claro, la derivada del coseno es menos El el seno. seno. Menos seno. Ah, menos el Entonces seno. sería menos el seno de lo que está dentro, que es 3x a la cuarta, ¿por qué? Multiplicado por qué? Por lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro, que ¿cuánto es? 12x a la cuarta. 2x al cubo. 12x al 2x al cubo. cubo. ¿Sí? Ah, verdad, porque baja uno, ¿no? Porque ¿Verdad? baja 1. Entonces, derivo lo de afuera, después me voy a derivar lo de adentro. De ahí es que aparece este 1. Bien, Ronnie, excelente la explicación. Ahora entendí. Muy bien. Bueno, sigamos, que estamos a la mitad. Ni a la mitad. Entonces la derivada del primero va a ser coseno de x más a por 1, por la derivada del segundo, por el segundo sin derivar, que es coseno de x más a, más el primero sin derivar, que sería seno de x más a, igual voy a tener que escribir abajo, multiplicado por la derivada del coseno. Que la derivada del coseno acabamos de ver Menos seno. menos seno, entonces sería por menos seno de x más a por 1. ¿Sí? Ah, entendí. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda coseno al cuadrado de x más a menos
coseno al cuadrado de x más a. ¿Sí? Hecha. ¿Por qué? Ah, por el menos. El menos ese hace que sea Así, el menos del seno, transforma todo en menos. Bueno, claro. Profe, no borre todavía porque yo estaba mirando. Ahora, Muy bien, pero yo sabes qué quiero lograr, que si vos has seguido todo el proceso y lo has entendido, lo hagas sola. Eso es lo que quiero. no, obvio, sí, pero ya está hecho, entonces yo copio. Mm, Porque yo entendí, obvio que entendí. No, está bien. No. Iba a decir que iba a hacer más, pero no. no, menos es. Tomando un mate de helado, feísimo. Mate de helado. No, de frío. se enfrió. Listo, profe. Bien, bueno. ¿Cuál hacemos ahora? 28 Ah. había dicho Juanjo, no sé por qué. En el chat ahí. 28, ok. 28 y Juanjo eso. preguntó algo. Y cuando lo tenemos como exponente, por ejemplo, el 26. Bueno, Hay que vamos hacer a la hacer última. el 26 y el 28 y nos vamos a la casa. ¿Sí? Ok. Ah, igual como que si hubiéramos salido del caso. Ay. Mi amigo, mi simpatía. Te voy a bautizar mi simpatía. Vamos. ¿Cuál hacemos primero, el 26 o el 28? 26. 26, ok. Bien. ¿Qué? Ya sé lo que pasa con el 26. ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Qué? ¿Se puede o no se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que hacer un... Muy difícil ese, para mí que no se puede hacer. Sí se puede hacer, hay que hacer una jugada matemática. Mirá lo que esas cuentas hacen con mi cabeza, profe. Se O sea, paran. el X está, El está exponente. elevado y el 2 también está al exponente del exponente, digamos, algo así. No. Es x al cuadrado más 3 por x más 2. ¿Sí? Ah, ese es todo el exponente Ay, de 7. claro, ese es el exponente. Es una de siete. función dentro de una función. Es una función dentro de una función. Bueno, pero entonces, Pero una ¿dónde? pregunta. Sí. Digamos, sería 7, el exponente de 7 Elevado. sería X, sí, elevado. X al cuadrado, no, esto yo le puse como, está dibujado mal. Y ahora lo muevo, mirá. No. Ay, qué cosa seria. A ver. Es x al cuadrado más, Ah, este es el renglón, ¿sí? De ahí arriba. sí. Más 3 por x más 2, ¿sí? No es que la x estaba elevado a otra x, ¿sí? Sino que Sí, el 7 está elevado a x cuadrado más 3x más 2, ¿sí? listo. Bueno, Sí. fíjense, cuando nosotros derivamos con respecto a una variable, derivamos con respecto a alguien. O sea, acá estamos derivando con respecto a x, ¿sí? Y hasta el momento nosotros no hemos visto de ninguna manera de derivar un número a una función, salvo que sea e a la x, ¿está? ¿Me siguen hasta ahí? Hasta ahora nunca hemos visto otra manera que haya un número elevado a una función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que la quería se va. Está bueno. No, agarra un abrigo, tengo Lo frío. que se hace es, se aplica el logaritmo neperiano en los dos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano de 7 elevado a la x cuadrado más 3 por x más 2. ¿Por qué se usa el logaritmo neperiano? Porque si bien recuerdan, el logaritmo neperiano tiene la propiedad de bajar los exponentes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo el logaritmo neperiano de un número elevado a la algo, como es este caso, logaritmo neperiano de 7 elevado a esta función, lo que se hace es, se baja la función,
O sea, sería x cuadrado más 3 por x más 2 multiplicado por el logaritmo neperiano de 7. Uy. Paréntesis, paréntesis, 7. ¿Sí? ¿Por qué se hizo eso? Por la propiedad del logaritmo neperiano, que dice que cuando yo tengo el logaritmo neperiano de algo elevado con un exponente, ese exponente baja. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, una vez que yo lo tenga bajado a ese exponente, puedo derivar los dos miembros. O sea, voy a derivar del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo neperiano de i? Y bueno, será 1 sobre i por i', o sea, por la derivada de de i. ¿Se dan cuenta? Igual, y empiezo a derivar esto. El logaritmo neperiano de 7 es un número, es una constante. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo neperiano de 7 por, y empiezo a derivar acá adentro. 2x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice ahí fue derivar lo que tengo acá. Sí. Bien. Y ahora, si quiero encontrar, ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando la derivada de i. I', que es la derivada de i, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo neperiano de 7 por 2x más 3. Y esta i que estaba dividiendo va a pasar multiplicando acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Seguimos acá arriba. Entonces esto nos va a quedar. I' será igual al logaritmo neperiano de 7 por 2x más 3 por i. ¿A qué era igual i? A 7 elevado a la x al cuadrado más 3x más 2. Profe, una Y ahí pregunta. ¿Y terminó. el I ese que usted dijo que pasó, de ¿Sí? dónde viene? ¿De ¿Del acá? 1 sobre I? Ese. Sí. Mm, ¿De dónde aparece? Ahora te lo digo, te voy a hacer un dibujo acá. Recordemos que eh, si i era igual al logaritmo neperiano de x, la derivada de esto, ¿a qué era igual? A 1 sobre x. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo el logaritmo neperiano de i, ¿cómo hago para derivarlo? Y bueno, va a ser 1 sobre i por la derivada de i. ¿Sí? Si yo hubiese tenido, fíjate, logaritmo neperiano de una función de x, ¿sí? Vamos a hacerlo con la regla de la cadena acá. Si mi i ahora hubiese sido logaritmo neperiano de una función de x, de una f de x, ¿cómo sería la derivada? Según nuestra regla de la cadena, sería 1 sobre la función de x Por X. por la derivada X. de x. ¿Estamos? Por f' de x, ¿se dan cuenta? Porque voy desde afuera. Derivo el logaritmo neperiano y después derivo lo que está dentro del logaritmo neperiano. ¿Sí? Lo Sí. mismo que hiciste vos recién que descubriste. Derivo primero el seno y después derivo lo que está dentro del seno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. El resto, ¿qué iría más o menos? ¿Seguimos? Más o menos mismo. Perfecto. Juan José. Ah, me estás escribiendo, Juan José. ¿Qué para hablar? Entonces 25 y 27 pasa lo mismo. ¿Qué raro que ahora? 25 Una y expresión en guaraní, profe. 27. Profe, En me el perdí un 25 poco. pasa lo mismo. Tal cual. ¿Puedo borrar? No. Bueno, de copia Ah, porque no estoy viendo el 27. A ver, quiero ver el 27 y vuelvo a poner. Y termina en eso ahí que queda en el último. Sí, en los dos eso pasa lo mismo.
Ahí volví a poner, Juan José, que me has puesto cara de... Profe, ahí termina. Ahí termina, sí. Sí. Bien. Quiero que para la clase que viene el lunes traigan hecho el 25 y el 27. Me lo voy a anotar, porque yo siempre les digo, ustedes no me dan bolilla. Me lo voy a anotar. 25 y 27. Juanjo dijo que entendió poco y nada. Vea, retome la clase y vea de vuelta. Para que derecho. ...25 y 27. ¿Está? Bueno, vamos a hacer el último. Dale. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Y dijimos que íbamos a hacer el 26 y el 28. Ah, dale. Ahora el 28, ok. ¿28? ¿Qué dice el 28? Y es igual a e a la x al cuadrado. Fíjense que ahora todos se van a poner más complicados. Por el logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, veamos algo. Este cuadrado que está acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo les dije recién, cuando yo tengo el logaritmo de algo al cuadrado o a un exponente, ¿qué pasa con ese exponente? Baja. Baja. Entonces, arrancamos bajando eso. Entonces quedaría x al cuadrado por 2 logaritmos neperianos de x. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora esto lo puedo derivar divinamente. Vamos a la derivada. ¿Qué es lo primero que tengo acá? ¿Qué es lo que puedo ver? Tengo e a la x cuadrado multiplicado por 2 logaritmos neperianos de x. Es un producto, ¿sí? Es una multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo era la Sí. derivada de una multiplicación? Si este es u y este es b, era la derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar. Que va a ser vamos por partes, e a la x al cuadrado por la derivada de lo de arriba, ¿sí? Fíjate que siempre derivamos desde afuera hacia adentro. E a lo que sea es e a lo que sea multiplicado por la derivada de lo que sea. Entonces acá sería e elevado a la x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que ¿cuánto vale? 2x. 2x. ¿Sí? Bien. Esa es la derivada de u. Por el segundo sin derivar o por b, que es 2 logaritmos neperianos de x. ¿Sí? O sea, después les voy a poner una cosa. Más el primero sin derivar, que es e a la x al cuadrado, por la derivada de esto, que va a ser 2, que es una constante, por 1 sobre x. 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Pero el 2 no queda en 0. ¿Quién te queda 0? Y porque el 2. No, porque es 2 por una función de x. Entonces el 2 queda fuera y derivo la función de x. ¿Sí? Si hubiese tenido solamente un 2, es 0 la derivada. Pero no es 2, son 2 por una función de x. ¿Sí? Entonces, ahí terminó. ¿Qué es lo que quiero que vean? Fíjense. Esto que... No, otro color más brillante. Esto que está acá, eso que está acá, es el u'. Esto es b más u. Y esto que está acá es el b'. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, entendí. Sí, sí.
Entonces, el U' está formado por la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Y bueno, y el B' también. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien de los que no hablan, Ignacio Maldonado, Atila, Mariel, Fabricio, entiende todo esto? ¿No entiende un pomo, decís vos, Agustín? Me encantaría que me hablen, que interactúen conmigo al menos. Bueno. ¿Hacemos uno más? Sí. Atila puso que entiende, profe. Ah, Atila puso, sí, gracias Atila. No 100% claro, pero entendés algo. Bueno, si no entendés algo, por favor, consulta. ¿Sí? Bueno, a ver, uno más. ¿Cuál hacemos? El... A ver, El 36. dale. Está heavy el 36. Cuando la profe dice que está heavy un tema, o sea, O sea. ya estamos cagados. Ah, tranquilo. Ahí está el 36, a ver qué dice. A ver. ¿Qué es lo...? Primero lo vamos a copiar. Una división. X, sí, X a la 2X, ¡ja! Menos X al cubo. ¡Ah, qué macana! Porque no lo voy a poder resolver así. Sobre X cuadrado. ¡Ay, qué cosa seria! Muy seria, profe, esa cosa. ¿No puedes usar logaritmo neperiano otra vez? Claro, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Vos fíjate, veamos el logaritmo. ¿Qué tendría que hacer? Yo tendría que aplicar logaritmo neperiano acá y logaritmo neperiano acá, a todo esto. ¿Sí? Ahí tengo una división, entonces podría poner logaritmo neperiano, más lo voy a hacer para que vean que no se puede, pero tendríamos que aplicar, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es logaritmo neperiano de I y logaritmo neperiano de esta división, ¿sí? Si ven las propiedades del logaritmo neperiano, el logaritmo de una división es la resta del numerador y el denominador, o sea que sería logaritmo neperiano de... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me desconecté? Hola. ¿Hola? ¿Me desconecté? Hola. Sí, me desconecté. Hola. Hola. ¿Ahí estamos de vuelta? Sí. Entonces sería el logaritmo neperiano del numerador, que es x a la 2x menos x al cubo, menos logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿Sí? No logro, fíjate que no logro con esto bajar este exponente. Porque ya no es distributivo con respecto a la suma ni a la resta. Entonces no lo logro bajar al logaritmo ese, al exponente. Entonces no es el camino. ¿Está? Entonces ese no hacemos. No, sí Digamos. hacemos. Yo no dije No, que no yo... se puede hacer. Ronnie, ya, Ronnie, Yo ya. dije, Qué vago que sos. qué cosa seria. Yo estoy con Ronnie en esta. No Pero ¿Qué? podemos hace. dejarlo para la siguiente clase, ¿no? Sí, la vamos a dejar, por favor. ¿Por qué? Ay, ¿por qué son así? No, es para seguir el juego, profe, no lo voy a intentar. A ver. ¿Quieren investigar Siempre para la estuvo. clase que viene cómo lo hacen? ¿O quieren que lo haga yo? No quiero investigar. Bueno, ¿qué La verdad podemos que no. hacer? Podemos decir, sacarlo a este de acá, ¿sí? Ponerlo como una U y derivarlo afuera. ¿Sí?
Profe, ¿no podemos transformar la división en otra operación? No. Ah, El problema no es la división es sencillo. El problema es que si yo, fíjate, a este, Kiria, ¿dónde te fuiste? Ah, No, se me cayó el lápiz en el piso. soy un demonio. Si este es U y este es B, ¿cómo era sí. la derivada de una división? Que es lo más grande que hay acá, sería U' por B menos U por B' U por B' sobre Dividido B al cuadrado. Estamos B todos de acuerdo. cuadrado. Ahora, Sí. ¿cómo calculo U'? Ahí está el problema. Lo único que está el problema es cómo derivo esto. que lo vas a hacer afuera. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a hacer afuera. Exactamente, Ronnie. No, pues Uy. ya, no es que usted lo dijo, pues. Ah, justo se me cruzó un pensamiento matemático y lo hice. Bueno, no, claro, si yo tomo esto, x elevado a la 2x, lo tomo como algo aparte, y hago el logaritmo neperiano de u igual al logaritmo neperiano de u de este lado, ¿qué pasa? Por la Pero propiedad el U sería solo X al cubo. solamente Mm. x a la 2x, ¿sí? Solamente eso. Ah, Tenés razón, le voy a cambiar ya el nombre para no confundir, Kiria, tenés razón ahí. Mucha razón. Encima me queda la mitad de la explicación, sí, terrible. Ahí. ¿Sí? Entonces le llamemos a este, ¿cómo le vamos a llamar? K de Kiria. ¿Sí? Entonces, el logaritmo neperiano de K va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo neperiano de X a la 2X. Por la propiedad del logaritmo neperiano va a bajar esta 2X acá por el logaritmo neperiano de X. Y ahora sí voy a poder derivar. ¿Sí? Porque esto va a ser la derivada de esto va a ser igual a la derivada de esto y va a ser una cadena porque acá tengo una multiplicación de vuelta, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de x va a ser 1 sobre k por k', que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? sí. K' es lo que yo estoy buscando. Entonces, va a ser igual a ¿qué? El 2 va a quedar fuera y va a ser la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo neperiano de x, más x por 1 sobre x. Entonces, esto se va con esto y me queda 1. ¿Sí? Luego, el K', que es lo que estoy buscando, ¿Más cuánto? X por más X. 1. X dividido X X. dividido en x. X. Porque es x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces me queda esto igual a 2 logaritmo neperiano de x más 1 multiplicado por k. Y k era igual a x a la 2x. Entonces ahí tengo la derivada. Que tendría que reemplazarla cuando busque la derivada de x a la 2x. ¿Sí? Más o menos. O sea que vamos a tener que poner todo ese chorizo de cálculo. Ese chorizo de en cálculo va a ir X. ¿dónde? Cuando yo haga u' va a ser igual a la derivada de este primero, que es 2 por logaritmo neperiano de x más 1 por x a la 2x. Esa es la derivada del primero menos 3x cuadrado. ¿Sí? Este es el u'. Después, Y el b' es 2x. Lo único que les va a quedar a ustedes, les resta, es unir todo. ¿Sí? Yo les voy a sacar una captura de pantalla y se los voy a mandar por WhatsApp. ¿Sí? Lo único que resta es que lo unan. ¿Cómo lo van a unir? Y bueno, van a hacer u', que es todo este chorizo, por b, x cuadrado, menos u, que era x a la 2x, por b', que es 2x, todo dividido en x a la cuarta. ¿Sí?
y el x al cuadrado abajo, ¿qué función cumple? ¿Qué? El El x al cuadrado denominador. abajo. Es el denominador. Sí. ¿Eso queda así nomás? ¿O queda x a la cuarta? Y porque es b al cuadrado. Y b es x cuadrado. X cuadrado al cuadrado es x cuarta. ¿Sí? X cuarta, entonces. Ok. Bien. Bueno. Ahora les mando para que ustedes engarcen todo. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto. Buen fin de semana. Que Chao, estén chao, bien. profe. Chao, profe. Vean los videos y ya les subo esto para que lo vean. ¿Sí? Y les mando las fotos. Dale. Dale. Adiós. Chao. Ver que les graba.